Hola a todos. Esta noche comenzamos no con un filósofo ni un conquistador, sino con una planta que ha estado confundiendo, curando y molestando moderadamente a los gobiernos durante miles de años. Una hierba que construyó civilizaciones, inspiró religiones, financió imperios y en el proceso se convirtió en la sustancia más malentendida de la historia humana. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora, atenúa las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo, y adentrémonos juntos en el viaje extrañamente ahumado de esta noche. Porque aquí hay algo que nadie te cuenta sobre la historia humana. No tropezamos con la agricultura por accidente. No construimos civilizaciones porque de repente nos volvimos inteligentes. Lo hicimos porque en algún lugar, hace aproximadamente 12.000 años, alguien miró una planta silvestre creciendo en una ladera de Asia Central y pensó: me pregunto qué pasa si le prendo fuego a eso. Esa planta era el cannabis. Y lo que sucedió después cambió todo. Estamos aproximadamente en el año 5000 antes de Cristo. La edad de piedra. Énfasis en piedra. La civilización todavía está en versión beta. La gente inventa la cerámica, domestica animales, descubre el fuego y muere de cosas como pararse cerca de un mosquito o mirar mal a una cabra. La vida promedio dura 30 años si tienes suerte. Y la mayoría de esos años los pasas hambriento, asustado o ambas cosas. En algún lugar de lo que hoy es la región entre Siberia y Mongolia, las estepas se extienden como un mar verde bajo un cielo que parece no terminar nunca. El viento sopla constante, doblando las hierbas altas en olas que se mueven como respiraciones. Y en medio de ese océano de vegetación, crece una planta peculiar, alta, resistente, con hojas que parecen dedos extendidos hacia el sol. ¿Un recolector? Probablemente una mujer, según los hallazgos arqueológicos más recientes, camina por esa pradera buscando raíces comestibles. Sus manos están curtidas por años de cavar en tierra dura. Su espalda duele de cargar leña. Sus pies descalzos conocen cada tipo de terreno. El barro frío de la mañana, las piedras calientes del mediodía, la hierba suave del atardecer. Ve la planta de cannabis. No es la primera vez. Probablemente ha pasado junto a ella cientos de veces. Pero hoy hace frío, y la fogata del campamento necesita más combustible. Arranca un manojo de tallos secos, los lleva de vuelta a su tribu, y los arroja al fuego junto con ramas de sauce y bosta de caballo seca. El humo cambia. Ya no es solo el olor acre de madera quemándose. Hay algo dulce, casi resinoso, que hace que el aire se sienta más pesado. La mujer respira, profundo, sin pensar, mientras aviva las llamas. Y entonces, algo extraño sucede. El dolor en su espalda se suaviza. El hambre constante que es su compañera desde la infancia se vuelve menos urgente. Y cuando mira el cielo, las nubes parecen moverse más lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. No entiende lo que está pasando. No tiene palabras para THC o cannabinoides o alteración de conciencia. Solo sabe que algo ha cambiado. Y esa noche, cuando el resto de la tribu se sienta alrededor del fuego, alguien comenta que las estrellas se ven más brillantes de lo habitual. Otro dice que tiene hambre, aunque acaban de comer. Un tercero se ríe sin razón aparente. Al día siguiente, alguien arroja más de esa planta al fuego. A propósito esta vez, los arqueólogos encontraron después semillas de cannabis en antiguos sitios de entierro en toda Asia Central. Tumbas Kurgan de la Edad de Bronce, cuidadosamente excavadas, revelaron no solo huesos y armas, sino pequeñas bolsas de cuero llenas de semillas y flores secas de cannabis. Lo que significa que alguien, hace 5000 años, valoró esta planta lo suficiente como para llevarla a la tumba. Literalmente. Era un ritual sagrado o una versión prehistórica de «no me entierren sin mi reserva».
conociendo la naturaleza humana, probablemente ambas cosas, porque incluso entonces, en los albores de la civilización, los humanos ya entendían algo fundamental, que esta planta hacía que la vida fuera un poco más tolerable. Y en un mundo donde cada día era una batalla por la supervivencia, eso era lo más cercano a un milagro. Al principio, el cannabis no se trataba de buenas vibras o reflexiones filosóficas. Se trataba de supervivencia brutal y práctica. Las fibras hacían cuerdas más fuertes que cualquier otra planta disponible. Cuerdas que no se pudrían con el agua. Cuerdas que podían sostener el peso de un hombre o atar a un animal sin romperse. En una época donde una cuerda rota podía significar perder tu única cabra, eso importaba. Las semillas eran comestibles, ricas en proteínas y grasas. Exactamente lo que necesitabas cuando la caza fallaba y el invierno llegaba temprano. Se podían comer crudas, tostarlas, molerlas en una pasta. No sabían particularmente bien, pero te mantenían vivo. Y en la edad de piedra, eso era lo único que importaba. Y los tallos secos, además de arder bien, podían tejerse en telas ásperas. No era cómodo, pero era mejor que estar desnudo cuando el viento siberiano soplaba desde el norte. La planta era básicamente la navaja suiza de la naturaleza. Podías navegar con ella, atar cosas con ella, vestirte con ella, comerla. Y si accidentalmente la fumabas, de repente las nubes te parecían hilarantes. Imagina ser uno de los primeros humanos en inhalarla a propósito. Estás en una cueva o bajo un refugio de pieles. Afuera, el mundo es hostil. Depredadores, tribus enemigas, espíritus malignos que crees que viven en cada sombra. Nadie te explica qué está pasando. No hay chamán que te guíe. No hay sabiduría ancestral todavía porque tú eres el ancestro. No hay Bob Marley en el fondo ni Doritos esperándote. Solo confusión pura y una conversación profunda con un árbol que definitivamente no responde, pero que estás convencido de que te entiende. Los humanos primitivos probablemente no pensaban que se estaban colocando. Pensaban que los dioses les habían actualizado la visión, que los espíritus del bosque finalmente habían decidido comunicarse, que la planta era un mensajero entre mundos. Y tal vez tenían razón, en cierto sentido, porque en ese primer encuentro accidental entre el Homo sapiens y el cannabis, algo fundamental cambió en nuestra especie. Descubrimos que la realidad no era fija, que la conciencia podía alterarse, que el sufrimiento podía, aunque fuera temporalmente, aliviarse, y que una planta, solo una planta entre miles, tenía el poder de mostrarnos eso. De esa inhalación accidental, de esa noche alrededor del fuego en las estepas siberianas, comenzó la leyenda. Una planta que algún día viajaría por el globo, inspiraría poesía, desataría paranoia, financiaría álbumes enteros de reggae y frustraría a generaciones de políticos incapaces de explicar por qué era ilegal. Todo comenzando con algún agricultor neolítico aburrido, o más probablemente una recolectora ingeniosa, que quiso ver qué pasaba si prendía fuego a sus cultivos. Así que antes de que existiera la palabra hierba, antes de que existieran las leyes, antes incluso de que existiera la escritura para prohibirla, el cannabis ya nos había superado en inteligencia. Encontró la única especie lo suficientemente curiosa para cultivarla, lo suficientemente espiritual para adorarla, lo suficientemente paranoica para prohibirla, y lo suficientemente terca para fumarla de todos modos, a menudo en el mismo siglo, a veces en la misma persona. Humanidad, conoce tu relación de amor-odio más antigua. Avancemos rápido hasta el año 2700 a.C., donde China estaba inventando absolutamente todo lo que haría que la civilización funcionara. Papel, seda, burocracia, palillos, té, porcelana, y aparentemente, el primer aval médico del mundo para colocarse. Entra el emperador Shen Nung, conocido en los registros históricos como el Granjero Divino. Un título que suena noble y místico hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Que este hombre pasó la mayor parte de su reinado probando plantas al azar para ver cuáles lo mataban.
No es una exageración. Es literalmente lo que las crónicas dicen que hizo. Imagina al emperador más poderoso de China, vestido con túnicas de seda bordadas con dragones, descendiente directo de los dioses según la mitología, saliendo cada mañana a los campos imperiales con una lista en la mano y una determinación suicida en el corazón. ¿Bien? Probablemente decía a sus aterrados asistentes, «Hoy vamos a masticar esa raíz que parece un bebé deforme y tiene un olor que hace llorar a los caballos». El hombre era básicamente el primer ensayo clínico del mundo sin grupo de control, sin comité de ética y sin seguro de vida. Según la leyenda, Shen Nong descubrió cientos de hierbas de esta manera. Ginseng, que te daba energía. Té, que te mantenía despierto. Efedra, que abría tus pulmones. Y sí, cannabis, que hacía todas las anteriores. Y además te hacía olvidar por qué estabas preocupado por el imperio en primer lugar. Su libro, el Pen Tsao Ching, escrito, o al menos compilado, durante la dinastía Han, basándose en tradiciones orales mucho más antiguas, se lee como un Yelp antiguo para plantas medicinales. Las reseñas son específicas hasta el punto de ser cómicas. Bueno para el dolor de articulaciones, gota, reumatismo, malaria, estreñimiento, ausencia de mente y trastornos femeninos. Esa última categoría, trastornos femeninos, era código médico chino antiguo para cualquier cosa que las mujeres experimenten que los hombres no entienden, que básicamente era todo. Pero aquí está lo impresionante. El cannabis realmente ayudaba con muchas de esas condiciones. El Pen Tsao Ching incluso menciona que ayuda con el olvido, lo cual es impresionante porque el cannabis probablemente causaba el olvido que estaba tratando. Un círculo médico perfecto. Para Shen Nung y los médicos chinos que vinieron después, la hierba no era un vicio, era medicina seria. Pero aquí está lo interesante de la medicina china antigua. No separaban el cuerpo de la mente de la manera en que lo hacemos ahora. Para ellos, si algo te hacía sentir mejor emocionalmente, eso era medicina tanto como algo que curaba una herida física. Los chinos no enrollaban el cannabis y lo fumaban en papel. Esa técnica vendría mucho después. En cambio, lo preparaban en tónicos amargos. Lo molían en polvos que se mezclaban con vino de arroz. Lo hervían en sopas medicinales que olían a bodega de herbolario en un día caluroso. Probablemente lo llamaban algo que sonaba sabio e inalcanzable como elixir del viento que calma los huesos o té de las nubes que descienden. Trataba fiebres haciendo que el paciente sudara profusamente. Calmaba nervios haciendo que la gente dejara de preocuparse por el emperador, los mongoles o la próxima hambruna. Y hacía que la gente estuviera demasiado confiada sobre su poesía, lo cual, en la China antigua, era considerado un problema social menor, pero real. Para ese momento, el cáñamo estaba absolutamente en todas partes en China. No era una planta exótica o rara. Era tan común como el arroz, tan esencial como el té. Se hilaba en cuerdas que sostenían puentes colgantes sobre desfiladeros que matarían a cualquiera que cayera. Se tejía en ropa que vestía tanto a emperadores como a campesinos, solo que con diferente calidad de tejido. Se convertía en papel donde los escribas registraban los movimientos de las estrellas, las cuentas de impuestos, los poemas de amor prohibido. Pueblos enteros estaban básicamente construidos con cannabis. Tu ropa, cáñamo. Tus zapatos, cáñamo. La cuerda de tu pozo, cáñamo. El papel donde el recaudador de impuestos escribía cuánto debías, cáñamo con tinta. Las velas de los barcos que comerciaban con el sur, cáñamo. Las cuerdas que sostenían esas velas, cáñamo. Las redes de pesca que alimentaban a tu familia, cáñamo. Podías vivir toda tu vida en la antigua China rodeado exclusivamente de esta planta. Era como vivir dentro de un bong ecológico gigante, excepto que nadie sabía que era un bong y probablemente habrían encontrado la comparación ofensiva. Los médicos en la antigua China lo tomaban extremadamente en serio. La medicina china se basaba en la idea del equilibrio, yin y yang.
calor y frío, húmedo y seco. Creían que el cannabis equilibraba el yin y el yang del cuerpo, que es una forma elegante y poética de decir que te relaja cuando estás tenso y te energiza cuando estás deprimido, lo cual, sorprendentemente, es exactamente lo que hace. Todavía no era recreativo en el sentido moderno. No había fiestas de cannabis donde todos se reunían específicamente para colocarse. Pero seamos honestos aquí. Cada civilización que dice que está usando algo solo para sanación espiritual o propósitos medicinales, generalmente termina con un número significativo de personas riéndose de las sombras sin razón aparente. Los registros médicos chinos son meticulosos hasta el punto de ser obsesivos. Documentaban exactamente qué dosis, para qué condición, en qué época del año, para qué tipo de persona. Si eras un hombre anciano con dolor en las rodillas durante el invierno, había una preparación específica. Si eras una mujer joven con dolores menstruales durante el verano, había otra diferente. Si eras un niño con fiebre en primavera, otra más. La medicina china antigua no hacía nada a medias. Y el cannabis, siendo una planta tan versátil, recibió un tratamiento especial en los textos médicos. Páginas y páginas de pergamino dedicadas a sus propiedades, preparaciones y precauciones. Así que, mientras el resto del mundo todavía estaba inventando fogatas básicas y tomando decisiones cuestionables sobre qué animales domesticar, China ya había agregado cannabis a su farmacia nacional oficial. Shen Nung tal vez no sabía qué era el THC, el CBD o los cannabinoides. No tenía microscopio, ni análisis químico, ni estudios doble ciego. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esta planta hacía que la gente dejara de quejarse por un rato. Y en un mundo lleno de hambrunas cíclicas, inundaciones devastadoras, invasiones de nómadas desde el norte, y mongoles eternamente preparándose en la distancia para arruinar el día de alguien, eso no era un beneficio menor. A eso le llamas progreso médico. A eso le llamas sobrevivir con estilo. Mientras China estaba ocupada embotellando cannabis, tónicos cuidadosamente etiquetados y pretendiendo que era estrictamente medicinal con registro burocrático incluido, sus vecinos en las praderas abiertas de Asia Central tuvieron una idea filosóficamente más simple y prácticamente más directa. Solo quémala y respira profundo. No te molestes con mediciones. No escribas sobre ello, solo hazlo. Conoce a los escitas. Los jinetes nómadas que básicamente vivían al aire libre 365 días al año. Parecían que no habían dormido desde su nacimiento. Olían a caballo y cuero. Y tenían una actitud colectiva que se describe mejor como armados hasta los dientes y completamente despreocupados por las consecuencias. Estos hombres y mujeres eran los amos de las estepas que se extendían desde lo que hoy es Ucrania hasta Mongolia. Un océano de hierba donde el horizonte nunca terminaba y el viento soplaba sin cesar, llevando consigo historias de pueblos lejanos y el olor de tormentas que se aproximaban desde 1000 kilómetros de distancia. Alrededor del año 1000 a.C., los escitas decidieron que a los rituales de muerte les faltaba algo fundamental. No drama, tenían suficiente de eso. No tristeza, el duelo escita era legendario en su intensidad. Les faltaba humo. No incienso delicado de cedro como usaban los templos civilizados. No salvia aromática como quemaban los chamanes. Cannabis. Montones y montones de cannabis ardiendo. El historiador griego Heródoto, ese turista eterno del mundo antiguo que escribía sobre todo lo que veía con la fascinación de alguien descubriendo que otras culturas hacen las cosas de manera diferente, visitó las tierras escitas en el siglo V a.C. Y lo que vio lo dejó lo suficientemente impactado como para escribirlo con detalle clínico. Según Heródoto, los escitas tomaban semillas de cáñamo, las arrojaban sobre piedras calientes dentro de carpas de fieltro completamente selladas. El fieltro escita era grueso, hecho de lana de oveja comprimida, impermeable al viento de las estepas y convenientemente perfecto para contener humo.
Las carpas tenían estructuras de madera que se podían desarmar y cargar en caballos, porque los escitas nunca se quedaban quietos demasiado tiempo. Dentro de esas carpas, en minutos, el lugar se llenaba de espesas nubes aromáticas. Y luego, en palabras del propio Heródoto que han sobrevivido 2500 años en griego clásico, aullaban de placer. Que es griego antiguo educado para alguien está a punto de improvisar poesía épica bajo las estrellas mientras llora por la belleza del universo. Esto tampoco era algún ritual pequeño de 3 personas susurrando oraciones. Los escitas lo trataban como un bautismo de cuerpo completo en THC, un sacramento comunal. Imagina la escena. Una carpa de fieltro lo suficientemente grande para 20 guerreros, todos ellos cubiertos de tatuajes intrincados que marcaban sus logros en batalla, vestidos con túnicas de cuero y pieles de animales que habían cazado personalmente. Sus armas, arcos compuestos capaces de atravesar armadura a 100 metros, descansaban junto a la entrada. Sus caballos, esos animales pequeños pero increíblemente resistentes que podían galopar todo el día sin cansarse, esperaban afuera atados a postes de madera. Y dentro de la carpa, piedras calentadas al rojo vivo en una fogata externa, colocadas en un hoyo en el centro, emanaban calor visible en ondas. Entonces comenzaba el ritual. Un anciano, generalmente el chamán de la tribu o un guerrero particularmente respetado, tomaba puñados de semillas y flores secas de cannabis de una bolsa de cuero decorada con símbolos que nadie más que él podía interpretar. Las arrojaba sobre las piedras calientes. El siseo era inmediato. El humo se elevaba en columnas espesas, retorciéndose hacia el techo de la carpa donde quedaba atrapado. Los guerreros respiraban profundo, cerrando los ojos, dejando que el humo llenara sus pulmones. Algunos cantaban, otros comenzaban a contar historias de batallas pasadas, pero las historias se volvían más extrañas a medida que el humo se espesaba. Los muertos aparecían en las historias como si estuvieran presentes. Los caballos hablaban, el cielo se abría y mostraba secretos. Este proceso continuaba durante lo que debían ser horas, aunque el tiempo probablemente perdía todo significado para los que estaban dentro. Y cuando finalmente emergían, arrastrándose de la carpa hacia el aire frío de la estepa, estaban espiritualmente renacidos, o al menos muy desorientados y hambrientos. Los escitas no tenían una palabra para relajación en su vocabulario. Su vida era guerra, viaje constante y supervivencia en un clima que mataba a los débiles. Pero este ritual de humo denso y pérdida de límites entre uno mismo y el cosmos, probablemente era lo más cercano que tenían a paz interior. El humo no era solo por diversión, era sagrado con S mayúscula. Les ayudaba a comulgar con los espíritus de los muertos, especialmente los guerreros caídos que ahora cabalgaban con los dioses en el cielo. Les ayudaba a aliviar el dolor del duelo, porque los escitas no enterraban a sus muertos sin ceremonia adecuada. Y les ayudaba, seamos honestos, a hacer que la vida después de la muerte sonara como un destino bastante atractivo, en lugar de algo que temer. Los arqueólogos del siglo XX, excavando tumbas kurgán en las estepas de Kazajstán y Siberia, hicieron un descubrimiento que confirmó cada palabra que Heródoto había escrito 2 milenios antes. Encontraron bongs reales, hechos de oro macizo. No era una metáfora, no era interpretación generosa de la evidencia. Eran literalmente recipientes de oro, elaboradamente decorados con escenas de animales y guerreros, con compartimentos para brasas y recipientes para agua, diseñados específicamente para filtrar y enfriar humo de cannabis, y aún tenían rastros de resina de cannabis incrustados en el metal, preservados por 2400 años de entierro en suelo, congelado. Estos bongs de oro estaban enterrados junto a guerreros de alto rango, junto con sus armas, sus caballos, sacrificados para que pudieran cabalgar en el más allá, sus joyas y sus mejores ropas. Lo que significa que para los escitas, el equipo para fumar cannabis era tan importante para la vida después de la muerte,
como su espada o su arco. Eso no es simplemente uso casual. Eso es compromiso religioso del más alto nivel. Estos guerreros antiguos murieron como vivieron, con estilo incomparable, misterio profundo y sí, ligeramente colocados. No puedes comprar ese tipo de dedicación histórica. Solo puedes descubrirla miles de años después y asombrarte ante ella. Otras culturas eventualmente copiaron la idea, porque buenas ideas tienden a viajar incluso sin Internet. Desde Persia hasta India, desde las montañas del Cáucaso hasta los valles del Himalaya, nómadas y místicos por igual, comenzaron a inhalar humo de cannabis durante funerales, festivales, ceremonias de iniciación y debates filosóficos profundos. Porque resulta que si vas a cuestionar el significado de la vida, la naturaleza de la realidad y tu lugar en el cosmos, ayuda significativamente si el aire mismo que respiras te está dando ideas que nunca habrías tenido sobrio. Así que, mientras los chinos servían su medicina en tónicos amargos cuidadosamente medidos y escribían tratados de 10 páginas sobre el equilibrio del yin y el yang, los escitas perfeccionaban el arte milenario del hotbox, sin rituales elaborados escritos en pergaminos, sin incienso suave que olía a templo, solo fuego, humo denso hasta que no puedes ver tu propia mano y un acuerdo tácito no verbal entre todos los presentes. Nadie abre la solapa de la carpa hasta que alguien empiece a ver dioses paseando entre nosotros. Mientras los escitas hacían hotbox en carpas en las estepas heladas, a miles de kilómetros al sur, en el subcontinente indio, otra civilización decidió hacer algo radicalmente diferente con el cannabis. Algo que los chinos con su medicina y los escitas con su humo ceremonial nunca habían considerado. Lo hicieron completamente, explícitamente, inequívocamente sagrado. Porque si vas a inhalar humo y ver visiones, si vas a beber algo que altera tu conciencia y te hace sentir conectado con el universo, bien podrías hacer que suene respetable ante los dioses. Bien podrías convertirlo en teología. Alrededor del año 1500 a.C., el cannabis hizo su gran debut oficial en el Atharva Veda, uno de los 4 textos sagrados más antiguos del hinduismo. Estos no eran libros cualquiera. Eran, y son, las escrituras fundamentales de una de las religiones más antiguas que todavía se practica en el mundo. Y ahí, entre himnos a Agni, el dios del fuego, y Indra, el rey de los dioses, aparece el cannabis. Fue listado como una de las 5 plantas sagradas. 5 de miles. No era un honor menor. El texto específicamente dice que estas plantas fueron un regalo de los dioses para aliviar el sufrimiento humano, traer alegría y abrir las puertas de la conciencia expandida. Y el cannabis estaba ahí, nombrado explícitamente, celebrado abiertamente. La leyenda dice que fue Shiva mismo quien lo descubrió. Shiva, el destructor y renovador del universo, el dios de la meditación y la danza cósmica, el asceta cubierto de cenizas que simultáneamente representa el éxtasis y la renuncia. Según la mitología, Shiva estaba vagando por las montañas del Himalaya después de una discusión particularmente intensa con los otros dioses sobre la naturaleza de la creación. Cansado, abrumado por el peso de sus responsabilidades cósmicas, que incluían literalmente sostener el universo, se sentó bajo un árbol celestial para meditar. El sol era brutal, el calor implacable, y entonces vio, creciendo justo a su lado, una planta que nunca había notado antes. Sus hojas danzaban con la brisa. Algo en ellas llamó su atención. Masticó algunas hojas. El sabor era amargo, resinoso, herbal. Y entonces el mundo cambió. El calor se volvió tolerable. Sus preocupaciones sobre mantener el equilibrio cósmico se suavizaron. El río que corría por el valle abajo sonaba como música. Y por primera vez en eones, Shiva sintió algo que los dioses raramente experimentan: paz. Desde ese día, según la leyenda, Shiva se convirtió en el señor del Bang. No es un título menor, es posiblemente el título religioso más genial de la historia humana. Imagina tu tarjeta de presentación: Shiva, destructor de mundos,
señor de la danza y patrón del cannabis. Es el tipo de currículum que hace que otros dioses se sientan inadecuados. El bang, y esto es crucial entenderlo, no se fumaba. No en esa época. La técnica de enrollar y fumar vendría mucho más tarde, probablemente importada de otras culturas. En la India antigua, el cannabis se bebía. Se consumía como una preparación láctea ceremonial, que era parte batido, parte ritual, parte sacramento. La preparación del bang era todo un arte. Imagina una cocina en un templo hindú al amanecer. El aire todavía fresco antes de que el sol indio comenzara su asalto diario. Un sacerdote, o más comúnmente una mujer de la familia encargada de preparaciones sagradas, comenzaba con hojas frescas de cannabis. No cualquier hoja. Tenía que ser la planta correcta, cultivada con intención, cosechada en el momento adecuado del ciclo lunar. Las hojas se lavaban 3 veces en agua bendita del Ganges, o al menos agua que había sido bendecida con mantras apropiados. Luego se molían en un mortero de piedra, lentamente, con movimientos circulares meditativos que podían tomar 1 hora completa. Mientras se molían, se añadía agua gradualmente, creando una pasta verde brillante. A esa pasta se le agregaba leche, nunca de vaca cualquiera, sino de vacas consideradas sagradas, alimentadas con dietas específicas. Luego venían las especias: cardamomo para el aroma, pimienta negra para el calor, azafrán para el color dorado, almendras molidas para la textura, miel para endulzar. Cada ingrediente tenía significado simbólico. Cada paso del proceso era una oración en movimiento. El resultado era una bebida espesa, fragante, de un color verde pálido que se servía en vasos de barro o metal. Y cuando la bebías, sentías primero el frío de la leche, luego el calor de las especias, y finalmente, gradualmente, ese cambio sutil en la conciencia que los textos védicos describían como abrir el tercer ojo. Sacerdotes, yogis y devotos lo sorbían durante ceremonias importantes. Lo bebían antes de meditaciones largas, creyendo que ayudaba a aquietar la mente parlante y permitía conexión más profunda con lo divino. Lo consumían durante festivales, celebraciones, momentos de duelo. Era medicina, meditación y escape suave, todo en una bebida conveniente. Pero aquí está lo notable. A diferencia de casi todas las otras culturas antiguas, los indios no pretendían que el bang era solo medicinal. No escondían su uso. No lo reservaban solo para sacerdotes o élites. Era explícitamente, abiertamente, orgullosamente por alegría, por trascendencia, por la experiencia pura de alterar la conciencia de una manera que se consideraba sagrada. Los textos védicos son sorprendentemente honestos al respecto. No dicen, el bang cura enfermedades, y se detienen ahí. Dicen, el bang trae alegría, alivia el sufrimiento, hace que la risa llegue fácilmente, permite ver la verdad detrás de las ilusiones del mundo material. Es posiblemente la descripción más honesta y precisa de los efectos del cannabis, escrita por cualquier cultura antigua. Festivales como Maha Shivaratri, la gran noche de Shiva, se convirtieron en celebraciones completas del bang. Si no has experimentado Maha Shivaratri en la India tradicional, es difícil imaginar la escala. Templos iluminados con miles de lámparas de aceite. El olor de incienso tan denso que el aire se vuelve visible. Tambores que resuenan durante toda la noche. Y multitudes, decenas de miles de personas, quedándose despiertas desde el atardecer hasta el amanecer. Cantan himnos hasta que sus voces se vuelven roncas. Bailan en círculos hasta que sus pies sangran. Y beben bang, copas y copas de bang. Porque en esta noche, la noche más sagrada para los devotos de Shiva, estar sobrio se consideraría casi irrespetuoso. ¿Cómo puedes honrar al Señor del bang sin compartir su sacramento? Si la iluminación tenía una receta en la India antigua, era esta: una parte devoción inquebrantable, una parte cannabis cuidadosamente preparado,
Una noche entera de cánticos que te llevaban a estados de trance, y sí, una resaca considerable a la mañana siguiente. Porque incluso el camino hacia lo divino tiene consecuencias físicas. Y mientras otras civilizaciones trataban el cannabis como herramienta ritual o bien comercial, India le dio algo que ninguna otra cultura había considerado: una personalidad. El cannabis en India no era solo una planta. Era juguetón como Krishna, profundo como los Vedas, contradictorio como la vida misma, espiritual pero terrenal, sagrado pero accesible, divino pero obstinadamente humano. No era solo una planta, era una compañera en el camino hacia comprender el universo, o al menos una compañera en el camino hacia pretender que lo entendías, lo cual, si somos honestos, es lo mejor que la mayoría de los humanos pueden lograr de todos modos. La belleza de todo esto, lo que lo hace tan diferente de la Europa medieval que vendría miles de años después, es que nadie pretendía que fuera solo por salud. No había hipocresía. No había médicos escribiendo prescripciones con un guiño mientras todos sabían para qué era realmente. Era explícitamente, orgullosamente, por alegría, por trascendencia, por la experiencia pura de sentir que el universo era más grande y más extraño de lo que tu mente cotidiana podía comprender. Y ocasionalmente por olvidar que tenías otros 10 años de sequía por delante, porque seamos realistas, la vida en la India antigua no era fácil. Los monzones fallaban. Las hambrunas llegaban. Las enfermedades arrasaban pueblos enteros. Y en esos momentos, una bebida que te hacía sentir conectado con Shiva, que te recordaba que el sufrimiento era temporal pero el alma era eterna, que te daba algunas horas de risa y paz. Eso no era escapismo, era supervivencia espiritual. Así que mientras el resto del mundo tosía incienso ceremonial y pretendía que las plantas psicoactivas eran solo medicina con efectos secundarios inconvenientes, India elevó el cannabis al estatus divino. No solo lo fumaron o lo bebieron, lo deificaron, le construyeron templos, le dedicaron festivales, le escribieron himnos. Porque aquí, en las orillas del Ganges y en las laderas del Himalaya, colocarse no era escapismo ni pecado ni debilidad moral. Era un camino legítimo hacia la iluminación, con mejores bocadillos. Mientras India alegremente brindaba por Shiva con batidos de bhang y celebraba la alteración de conciencia como regalo divino, China tomaba un enfoque característicamente más complicado, porque en China, incluso la iluminación espiritual viene con documentación en triplicate, un manual de instrucciones y al menos 3 escuelas filosóficas en desacuerdo sobre la interpretación correcta. Alrededor del año 1000 a.C., el cannabis ya se había abierto camino profundamente en la vida ritual taoísta. El taoísmo, para quienes no están familiarizados, es básicamente una mezcla de meditación profunda, alquimia experimental, observación de la naturaleza y hacer cosas extrañas en cuevas durante años para intentar volverse inmortal. No es broma. Eso es literalmente parte de la práctica taoísta tradicional. Los monjes taoístas creían que quemar incienso de cannabis les ayudaba a comunicarse con espíritus y ver el futuro, lo cual, si alguna vez lo has intentado, probablemente se vio absolutamente increíble y profundamente significativo durante los primeros 10 minutos, y gradualmente más aterrador y confuso durante las siguientes 2 horas, hasta que te quedabas dormido con la sensación de que habías entendido algo importante, pero no podías recordar exactamente qué. En los textos taoístas, que fueron escritos en un chino clásico tan denso que los eruditos modernos todavía debaten sobre traducciones específicas, el cannabis a veces se llamaba el liberador del pecado. Un nombre que suena edificante y espiritual, hasta que te das cuenta de que también hacía que la gente vagara por los bosques de bambú, tratando de abrazar nubes porque finalmente entendían que los límites entre las cosas eran ilusiones. Los monjes lo quemaban durante meditaciones que podían durar días enteros. Imagina una cueva en las montañas Wudang, tallada en roca viva hace generaciones.
La entrada mira hacia el este para capturar el primer rayo de sol del amanecer. Dentro, el aire es fresco incluso en verano, frío hasta los huesos en invierno. Un monje taoísta, con el cabello recogido en el tradicional moño, vestido con túnicas simples de cáñamo, irónicamente también hechas de cannabis. Se sienta en posición de loto sobre una estera de bambú. Frente a él, un pequeño brasero de bronce con carbones ardiendo. A su lado, una bolsa de seda que contiene flores secas de cannabis, recolectadas en la montaña durante la luna llena, secadas durante exactamente 49 días según las instrucciones de textos antiguos. Coloca una pequeña cantidad sobre los carbones. El humo se eleva en una columna delgada, retorciéndose en patrones que el monje observa con atención meditativa. Algunos taoístas creían que podías leer el futuro en esos patrones de humo. Otros simplemente lo veían como una herramienta para aquietar la mente parlante. El monje respira, lenta, profundamente. El humo llena sus pulmones. Y entonces comienza lo que los textos llaman abrir las puertas de la percepción. Traducción moderna. Se colocaba tanto que podía escuchar su propio latido del corazón en estéreo, y el sonido de las gotas de agua cayendo en la cueva sonaban como música cósmica. Los textos taoístas describen visiones durante estas meditaciones con cannabis, ver el ki, energía vital, fluyendo por el cuerpo como ríos de luz. Comunicarse con inmortales que vivían en palacios entre las nubes. Viajar fuera del cuerpo para visitar las estrellas. Entender los secretos de la alquimia interna que supuestamente podía transformar el cuerpo mortal en uno inmortal. Ahora, desde una perspectiva moderna, es fácil descartar esto como alucinaciones inducidas por drogas. Pero los taoístas no lo veían así. Para ellos, el cannabis no creaba ilusiones, removía ilusiones. La vida cotidiana, con sus preocupaciones sobre dinero, estatus y supervivencia, esa era la ilusión. Lo que veías bajo la influencia del cannabis, esa era la realidad más profunda. La relación de China con el cannabis era filosóficamente complicada de maneras que otras culturas nunca experimentaron. No era una droga de fiesta, ni siquiera era principalmente medicinal para los taoístas. Era filosófica, era una herramienta epistemológica, una forma de explorar la naturaleza de la realidad y la conciencia. Los taoístas no estaban interesados en escapar de la realidad. Esa sería una acusación confuciana. Estaban tratando de fusionarse con ella, de entender el Tao, el camino, el principio fundamental que subyace al universo, a través de la experiencia directa en lugar del razonamiento intelectual, que es una forma elegante y con jerga espiritual de decir: coloquémonos lo suficiente como para pensar que el universo es nuestro compañero de cuarto y está tratando de decirnos algo importante sobre la interconexión de todas las cosas. Aún así, los primeros chinos eran demasiado organizados, demasiado burocráticos, demasiado confucianos en el fondo, para dejar que las cosas se salieran de control. El cannabis, para propósitos espirituales, se medía cuidadosamente. Se mezclaba con otras hierbas según fórmulas específicas que habían sido perfeccionadas durante generaciones. Se escribía sobre él en pergaminos que probablemente olían levemente a humo de resina y arrepentimiento existencial. No solo lo prendías y esperabas lo mejor. Seguías un procedimiento detallado. Preparación ritual. Ayuno durante 3 días. Baño ceremonial. Vestirse con ropas limpias. Meditación preliminar. Aquietar la mente durante al menos 1 hora antes de introducir el humo. Inhalación controlada. Respiraciones específicas en patrones específicos. Y finalmente, esperanza sincera de no levitar accidentalmente hacia una pared de roca. Mientras tanto, los confucianos, esos eternos aguafiestas de la filosofía china, fruncían el ceño ante cualquier cosa que aflojara demasiado la mente o debilitara la capacidad de una persona para cumplir con sus deberes sociales. Los taoístas decían que el cannabis expandía la conciencia y permitía ver más allá del velo de las apariencias.
Los confucianos decían que expandía principalmente la pereza y la incapacidad de pagar impuestos a tiempo. Fue el primer debate registrado sobre política de drogas en la historia de la humanidad, y terminó exactamente de la misma manera que todos los debates sobre drogas han terminado desde entonces, con ambos lados convencidos de que tenían razón, ningún lado cambiando de opinión, todos pretendiendo estar de acuerdo en público para mantener la armonía social, y luego cada persona volviendo a casa y haciendo exactamente lo que querían hacer de todos modos. A través de todo esto, durante siglos y dinastías, el cannabis permaneció como el compañero silencioso y semisecreto de los místicos de China, quemado en templos de montaña donde el incienso se mezclaba con niebla, estudiado por eruditos que escribían sobre él en lenguaje tan alegórico que solo los iniciados podían entender lo que realmente estaban describiendo, y probablemente culpado de al menos un manuscrito importante, que se perdió cuando algún monje distraído lo usó accidentalmente para encender una fogata. El resultado fue una civilización que logró convertir el colocarse en un proceso moral, filosófico, espiritual y sí, inevitablemente burocrático. Solo en China podías inhalar el humo de una planta psicoactiva, experimentar la disolución del ego y la sensación de unidad con el cosmos. Y aún así, sentir que debías llenar algún tipo de formulario al respecto. Solo en China podías tener debates filosóficos serios sobre si el cannabis te acercaba al Tao, o simplemente hacía que el Tao pareciera más accesible debido a cambios neuroquímicos temporales en la corteza prefrontal. Aunque, para ser justos, no usaban esos términos. Pero estaban haciendo esa pregunta. Y solo en China podías tener monjes que simultáneamente creían que el cannabis era una herramienta sagrada para la iluminación espiritual y que debía usarse con tanta precaución y ritual que el 90% del proceso era preparación y solo el 10% era la experiencia real, lo cual, mirándolo desde fuera, parece excesivamente complicado. Pero desde dentro de la mentalidad china antigua, tenía perfecto sentido. Todo lo importante requería preparación adecuada, respeto apropiado y procedimiento correcto. ¿Por qué alterar tu conciencia sería diferente? Pero hagamos una pausa aquí. Porque antes de continuar con más historias de gente colocándose ceremonialmente a través de las épocas, necesitas entender algo fundamental que cambia completamente la narrativa. Para la vasta mayoría de la historia humana, casi nadie usaba el cannabis para alterar su conciencia. Esa parte, la parte divertida o espiritual o recreativa o como quieras llamarla, era una porción diminuta del uso real de la planta. La verdadera historia del cannabis durante miles de años no es sobre monjes meditando o guerreros viendo visiones. Es sobre algo mucho más práctico, mucho más importante y mucho más aburrido. Fibra, cuerda, tela, velas, papel. Las cosas que literalmente sostuvieron a la civilización humana unida. Para ahora, alrededor del año 1000 a.C. en adelante, el cannabis se había ganado su lugar en la civilización humana, no como hierba mística ni como vicio turbio, sino como la planta trabajadora más confiable que la humanidad había encontrado. No era la navaja suiza del mundo antiguo, era la infraestructura completa. En la antigua China, el cáñamo no era solo útil, era absolutamente omnipresente hasta el punto de ser invisible. Era tan común, tan esencial, tan parte integral de la vida diaria, que la gente dejaba de pensar en él como una cosa específica. Era solo lo que usabas, para todo. Los agricultores lo cultivaban en campos masivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Hileras y hileras de plantas verdes altas, creciendo tan densamente que apenas podías caminar entre ellas. La cosecha era un evento comunitario que involucraba a pueblos enteros. Los tallos se cortaban cerca de la base con hoces de bronce. Luego se dejaban secar al sol durante semanas, hasta que las fibras podían separarse. Los aldeanos tomaban esos tallos secos y los procesaban a través de un método llamado enriado. Básicamente, remojar las plantas en agua durante días, hasta que las partes no fibrosas se pudrían y podían rasparse,
dejando solo las fibras largas y fuertes. El olor de este proceso era, según todos los relatos, absolutamente horrible. Imagina el olor de vegetación podrida mezclado con agua estancada, multiplicado por 10.000 plantas. Pero valía la pena, porque lo que quedaba eran fibras que podían hilarse en hilo más fuerte que casi cualquier otra cosa disponible en el mundo antiguo. Los aldeanos hilaban ese hilo en ruecas de madera, mujeres principalmente, sentadas afuera de sus casas mientras el sol se ponía, sus dedos moviéndose con la memoria muscular de años, transformando fibra bruta en hilo utilizable. Y ese hilo se convertía en absolutamente todo. Las cuerdas de cáñamo sostenían redes de pesca que alimentaban a millones. Literal, millones de personas dependían de proteína capturada en redes de cáñamo. Esas mismas cuerdas ataban barcazas en el río Amarillo, permitiendo el comercio que construyó dinastías. Sostenían puentes colgantes sobre desfiladeros que de otra manera serían imposibles de cruzar. La tela de cáñamo vestía a casi todos en China que no fueran extremadamente ricos. No era cómoda, especialmente cuando era nueva. Era áspera, irritaba la piel y tomaba meses de uso y lavado repetido antes de que se suavizara hasta algo tolerable. Pero era duradera. Una túnica de cáñamo bien hecha podía durar 20 años. Comparado con eso, la seda era para ocasiones especiales. El cáñamo era para vivir, los zapatos, esos también. Sandalias tejidas de cáñamo que protegían los pies de los trabajadores que caminaban por campos de arroz llenos de agua y barro. Las suelas se desgastaban, pero podías reemplazarlas. La parte superior duraba casi para siempre. Y el papel. Oh, el papel. Esto es enorme y la gente frecuentemente no aprecia cuán revolucionario fue. Antes del papel de cáñamo, la escritura en China se hacía en tiras de bambú o tabletas de madera, pesadas, voluminosas, casi imposibles de almacenar en grandes cantidades. Un solo libro de bambú podía pesar 10 kilos. Entonces, alrededor del año 100 después de Cristo, alguien en China descubrió que si tomabas fibras de cáñamo, las hervías hasta que se descomponían en pulpa, las extendías en una pantalla fina para drenar el agua, y luego las presionabas y secabas. Obtenías una superficie suave, relativamente liviana, perfecta para escribir. El papel de cáñamo transformó completamente la administración china, la educación, la literatura, todo. De repente podías llevar libros contigo. Podías almacenar registros de décadas sin necesitar un almacén del tamaño de un templo. Podías copiar textos rápidamente y distribuirlos. Los textos más antiguos del mundo que todavía existen fueron escritos en papel de cáñamo. Los sutras budistas, que monjes llevaron desde India a China a través de la ruta de la seda, cáñamo. Los registros administrativos de la dinastía Han, que nos dicen cómo funcionaba el gobierno hace 2000 años. Cáñamo. Los poemas de amor que alguna cortesana escribió y escondió en su manga. Cáñamo con tinta que se ha desvanecido pero aún es legible. En otras palabras, la civilización humana fue literalmente registrada sobre hierba. Los arqueólogos que estudian textos antiguos chinos básicamente están leyendo documentos históricos escritos en papel de marihuana, lo cual, si lo piensas, significa que toda la historia registrada de la civilización china está técnicamente en material relacionado con cannabis. Es una ironía que los prohibicionistas modernos prefieren no contemplar. Las velas de los barcos, esas también eran cáñamo. Las velas de seda son bonitas en las pinturas, pero en la práctica, el clima y el agua salada las destrozan en meses. Las velas de cáñamo podían durar años. Las cuerdas que controlaban esas velas, cáñamo. Los cordeles que cosían las velas juntas, cáñamo. El calafateo que sellaba los tablones del casco para que el agua no entrara, fibra de cáñamo mezclada con alquitrán. Piénsalo. Cada barco comercial que navegó por los ríos de China, cada junk que cruzó el mar de China Oriental,
cada embarcación que llevó seda, porcelana, té y especias a través de aguas traicioneras. Todo eso era posible por el cannabis. Los barcos eran básicamente estructuras flotantes de madera mantenidas juntas y propulsadas por diferentes partes de la misma planta. Las redes de pesca, cáñamo. Las cuerdas de los pozos que sacaban agua del subsuelo, cáñamo. Las cuerdas que sostenían cortinas en casas ricas, cáñamo. Las cuerdas que ataban prisioneros, cáñamo. Las cuerdas que colgaban campanas en templos, cáñamo. Cada aspecto de la vida que requería algo más fuerte que un hilo delgado, pero más flexible que una cadena de metal, usaba cáñamo. Pueblos enteros estaban básicamente construidos con cannabis. No metafóricamente, literalmente. Podías vivir toda tu vida en la antigua China sin nunca salir del ecosistema del cáñamo. La ropa que vestías, tejida de cáñamo. Los zapatos que protegían tus pies, cáñamo. La cuerda de tu pozo que traía agua fresca cada mañana, cáñamo. El papel donde el recaudador de impuestos escribía cuánto debías al emperador, cáñamo. Las velas del barco que traía sal del mar, cáñamo. Las redes que capturaban el pescado que comías, cáñamo. Era como vivir dentro de un gigantesco y utilitario bong ecológico, excepto que nadie en ese momento sabía qué era un bong, y probablemente habrían encontrado la comparación profundamente ofensiva y confusa. ¿Por qué compararías nuestra industria textil con equipo para rituales extraños? ¿De qué estás hablando? Y esto no era único de China. Esto estaba pasando simultáneamente en India, en Persia, en las costas del Mediterráneo. Cada civilización que descubría el cáñamo llegaba rápidamente a la misma conclusión. Esta es la mejor fibra natural que existe. Es más fuerte que el lino, más duradera que el algodón, más resistente al agua que casi cualquier otra cosa. El Imperio Romano eventualmente construiría su dominio naval parcialmente sobre velas de cáñamo. Los vikings navegarían a través del Atlántico Norte en barcos con velas de cáñamo. Los exploradores árabes cruzarían el Océano Índico confiando en cuerdas de cáñamo. Siglos después, Colón llegaría al Nuevo Mundo en barcos donde prácticamente cada cuerda, cada vela, cada bit de cordaje era cáñamo. Así que sí, mientras pequeños grupos de sacerdotes, monjes y místicos exploraban los efectos psicoactivos del cannabis en rituales cuidadosamente controlados, literalmente millones de personas dependían de la misma planta para supervivencia básica, sin nunca pensar en fumarla o comerla. El cannabis no construyó civilizaciones porque hacía que la gente viera dioses. Las construyó porque podías hacer cuerda realmente buena con él, lo cual es mucho menos sexy como narrativa histórica, pero infinitamente más importante para entender por qué esta planta se extendió a cada rincón del mundo habitado. Porque no necesitas convencer a alguien de adoptar tu religión o filosofía para que cultiven cáñamo. Solo necesitas mostrarles que su cuerda de paja se rompe todo el tiempo, y tu cuerda de cáñamo puede sostener 3 veces el peso. La utilidad es un idioma universal, y eso, esa omnipresencia silenciosa del cáñamo como material industrial básico, es lo que eventualmente permitió que la planta viajara a todas partes. No se extendió por misiones religiosas o conquista militar. Se extendió porque cada civilización que la encontró dijo, «Oh, esto es útil. Deberíamos cultivar más de esto». Y luego, una vez que la estabas cultivando de todos modos, algunos místicos inevitablemente descubrían las flores y pensaban, me pregunto qué pasa si quemo esto. Y todo el ciclo comenzaba de nuevo en un nuevo lugar. Para cuando el cannabis llegó flotando hacia la antigua Persia, llevado por comerciantes a lo largo de rutas que ya tenían 1000 años de antigüedad, ya había sido medicina, cuerda, sacramento religioso e incienso. Los persas miraron esta planta extraordinariamente versátil y, siendo persas, siendo la civilización que inventó el ajedrez y la poesía compleja, y los jardines geométricamente perfectos, decidieron que probablemente debería enseñarles algo profundo sobre el universo.
Porque en esta parte del mundo, en esta cultura específica, incluso colocarse venía con expectativas intelectuales. No podías simplemente inhalar humo y reírte de las sombras. Se esperaba que tuvieras una revelación filosófica al respecto. Preferiblemente una que pudieras articular en forma de cuarteto poético. Los asirios fueron los primeros en la región en usarlo regularmente, mucho antes de que existiera algo llamado el Imperio Persa. Lo llamaban kunubu, una palabra que suena sospechosamente similar a cannabis, porque, de hecho, es la raíz lingüística de donde viene nuestra palabra moderna. Los idiomas son honestos de maneras que las políticas de drogas nunca lo son. Lo quemaban en templos dedicados a dioses cuyos nombres ahora están mayormente olvidados. No por diversión casual, los asirios no hacían nada casualmente, sino por lo que llamaban visión divina, que es código sacerdotal antiguo educado para estamos a punto de oler colores y probablemente hablar con entidades que no están técnicamente aquí. Cuando el cannabis llegó a los persas propiamente dichos, después de que Ciro el Grande unificara las tribus y construyera un imperio que se extendía desde Egipto hasta India, rápidamente encontró un hogar entre los místicos zoroastrianos. Estos eran los sacerdotes del fuego eterno, los hombres que mantenían llamas sagradas ardiendo en templos que nunca podían apagarse, que creían en la batalla cósmica entre luz y oscuridad, verdad y mentira, orden y caos. Ya tenían altares de fuego que ardían constantemente. Ya tenían dualismo cósmico que explicaba el bien y el mal como fuerzas fundamentales del universo. Ya tenían temor existencial sobre si estaban del lado correcto de esa batalla cósmica. Todo lo que les faltaba, aparentemente, era un mejorador del estado de ánimo que hiciera que sus meditaciones sobre la naturaleza de la realidad fueran más vívidas. Creían que el humo del cannabis, cuando se quemaba con las hierbas correctas en el momento correcto del día bajo las estrellas correctas, llevaba las oraciones directamente a Ahura Mazda, el dios supremo de la luz y la sabiduría. Lo cual, para ser completamente justos con ellos, el humo técnicamente sí sube. Hacia dónde va después de eso está abierto a interpretación teológica. Pero no eran solo los sacerdotes. Persia tenía una larga y orgullosa tradición de filósofos. Personas que disfrutaban sentarse con las piernas cruzadas en jardines bellamente diseñados, bajo árboles de granada cuidadosamente podados, junto a fuentes que hacían ese sonido relajante de agua corriendo, y debatir la naturaleza de la existencia hasta que todos olvidaban cuál había sido la pregunta original. El cannabis encajaba en esa escena como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Atenuaba el dolor físico de sentarse en posición de loto durante horas. Suavizaba los bordes afilados del pensamiento analítico, permitiendo que ideas más intuitivas surgieran. Y hacía que las conversaciones largas y serpenteantes sobre la naturaleza de la verdad, la realidad y el propósito humano fueran no solo tolerables, sino genuinamente fascinantes. Imagina la escena. Un jardín persa al atardecer. El calor brutal del día finalmente cediendo a la frescura del anochecer. El cielo cambiando de azul brillante a púrpura profundo, a negro sembrado de estrellas tan densas que apenas hay oscuridad entre ellas. El olor de rosas y jazmín flotando en el aire, mezclándose con el aroma de kebabs cocinándose en algún lugar cercano. 5 o 6 hombres, barbas cuidadosamente peinadas, túnicas de lino fino, reclinados en cojines de seda bordada. Entre ellos, un brasero de plata con carbones ardiendo. Y cada cierto tiempo, uno de ellos toma una pequeña cantidad de preparación de cannabis, cuidadosamente mezclada con otras hierbas aromáticas, y la coloca sobre los carbones. El humo se eleva en espirales perezosas. Lo inhalan con suavidad, no ansiosamente, sino con el respeto de quien entiende que esto es una herramienta, no un fin en sí mismo. Y entonces continúan su conversación, que ahora se vuelve más fluida, más imaginativa, más dispuesta a considerar ideas que hace una hora habrían rechazado como absurdas. ¿Pero qué es la verdad?, pregunta uno. No retóricamente,
sino con genuina curiosidad que parece renovada. Si dos hombres ven el mismo árbol pero lo describen diferente, ¿cuál de ellos ve la verdad? ¿O ambos? ¿O ninguno? Relatos antiguos mencionan que algunos sacerdotes y filósofos usaban el cannabis durante rituales específicamente diseñados para liberar la mente de la duda. Traducción moderna. Se colocaban lo suficiente como para que de repente todo tenía perfecto sentido. Todas las contradicciones se resolvían, y el universo entero parecía un sistema elegantemente simple, que habían entendido completamente. Por supuesto, a la mañana siguiente, cuando trataban de explicar esa gran revelación a alguien sobrio, generalmente salía como, ¿ves? El tiempo es como agua, pero también es fuego, ¿entiendes? Agua, fuego, tiempo. Y la otra persona los miraba con lástima y preocupación. Pero no todos aprobaban, obviamente. Como siempre en la historia, como absolutamente siempre, la clase gobernante eventualmente se enteró de que algunos de sus súbditos estaban usando sustancias para alterar su conciencia, y entraron en pánico. Si la gente podía alcanzar lo divino, podía sentirse conectada con el cosmos, podía experimentar paz interior sin pagar tarifas del templo o seguir regulaciones del palacio, entonces, ¿qué pasaba con el control social? Así que el cannabis comenzó su muy larga carrera como sustancia simultáneamente respetada en privado y condenada en público. Los nobles lo usaban en sus fiestas de jardín, los sacerdotes lo quemaban en sus rituales, los filósofos lo incorporaban en sus prácticas contemplativas, pero oficialmente, en decretos públicos y documentos legales, era peligroso, corrupto, potencialmente subversivo. Era respetado cuando lo usaban las personas correctas, ricos, educados, bien conectados políticamente, en los contextos correctos, rituales privados, discusiones filosóficas serias. Pero sospechoso cuando lo usaban las personas incorrectas, pobres, extranjeros, grupos que no podías controlar fácilmente. En los contextos incorrectos, reuniones públicas, celebraciones que se volvían demasiado animadas. Los comerciantes persas, esos intermediarios eternos entre este y oeste, ayudaron a esparcir el cannabis más hacia el oeste, a lo largo de lo que eventualmente se llamaría la Ruta de la Seda. Lo llevaban en sacos marcados con sellos mercantiles, junto con azafrán, lapislázuli y manuscritos. En cada parada comercial, el cannabis recogía nuevos nombres, nuevos rituales, nuevas historias. Para cuando llegó a Grecia, que era el próximo gran centro de pensamiento filosófico, ya no era solo una planta. Era una idea viajera, un concepto portátil, que la conciencia podía alterarse, que la realidad tenía capas, que había estados mentales más allá del ordinario que valía la pena explorar. Así que sí, Persia hizo que el cannabis fuera filosófico. Convirtieron el humo en preguntas, la alteración de conciencia en contemplación seria, una planta en un compañero de debate que nunca interrumpía, pero siempre hacía que tus propios pensamientos sonaran más profundos. Y como todas las grandes discusiones filosóficas persas, terminó de la misma manera, con todos convencidos de que habían alcanzado una gran verdad, nadie capaz de recordar exactamente cuál era esa verdad a la mañana siguiente, y un acuerdo tácito de reunirse otra vez la próxima semana para intentarlo de nuevo. Para cuando el cannabis flotó río abajo por el Nilo hacia Egipto, la civilización más obsesionada con la muerte, la preservación y la eternidad de toda la historia humana. Esa civilización ya llevaba funcionando con burocracia divina durante 1000 años. Los dioses tenían trabajos específicos con descripciones detalladas. Los sacerdotes tenían papeleo que los haría llorar a los burócratas modernos. Y todos, absolutamente todos, estaban construyendo pirámides sin leyes laborales apropiadas, sin sindicatos y sin aparente preocupación por la seguridad en el lugar de trabajo. En esta mezcla de arquitectura imposible y teología complicada llegó el cannabis, una pequeña misericordia para una civilización que había estado colectivamente sobretrabajada, sobrecalentada y obsesionada con la muerte durante milenios.
Los egipcios, siendo fundamentalmente prácticos debajo de todas sus creencias elaboradas sobre el más allá, no organizaban grandes fiestas de humo ceremonial como los escitas. No bebían preparaciones lácteas sagradas como los indios. No escribían tratados filosóficos de 10 páginas sobre sus efectos como los chinos. En cambio, hicieron lo que los egipcios siempre hacían con nuevas plantas. Lo probaron como medicina, descubrieron que funcionaba. Para varias cosas. Y luego lo usaron para absolutamente todo, mientras pretendían que era estrictamente terapéutico. Los egipcios eran maestros del tecnicismo médico. El cannabis aparece en el papiro de Ebers, un texto médico de 3.500 años de antigüedad, que es básicamente una enciclopedia de medicina egipcia. Y no solo lo menciona de pasada, le dedica secciones enteras. El papiro lista el cannabis como tratamiento efectivo para inflamación de todo tipo, dolor de ojos, probablemente glaucoma, dolor menstrual, hemorroides. No preguntes cómo lo aplicaban, la respuesta es exactamente lo que temes. Dolores de cabeza persistentes, migrañas. Y esto es completamente real, mal temperamento. Ese último es fascinante porque revela algo importante. Los egipcios entendían que el cannabis no solo trataba síntomas físicos, cambiaba el estado emocional. Y lejos de ver eso como un efecto secundario problemático, lo listaban como un beneficio legítimo. Si alguien estaba constantemente enojado, constantemente ansioso, constantemente difícil de tratar, el cannabis era una intervención médica apropiada. Solo ese uso, si se hubiera adoptado más ampliamente, podría haber salvado a los faraones de unas cuantas guerras innecesarias iniciadas porque alguien estaba teniendo un mal día. Imagina un mundo donde antes de declarar guerra, los reyes tenían que fumar un poco y realmente pensar si eso era una buena idea. La historia podría haber sido muy diferente. Los sacerdotes, como siempre en Egipto, eran los principales guardianes del conocimiento médico y por lo tanto del uso del cannabis. Lo mezclaban en bálsamos elaborados, aceites perfumados e incienso que quemaban durante rituales en templos. Imagina al sumo sacerdote del templo de Karnak, vestido con túnicas de lino blanco inmaculado, pectoral de oro y lapislázuli brillando en su pecho, agitando un incensario de bronce lleno de humo fragante. Declara que el humo es puramente espiritual, que está llevando oraciones a Ra o purificando el espacio sagrado para los dioses. Y técnicamente todo eso puede ser cierto, pero también es cierto que todos en ese templo se están sintiendo notablemente más relajados y conectados con lo divino, a medida que el humo llena el espacio cerrado. ¡Claro! Y el tequila también es agua bendita, si lo sirves en el contexto correcto. El punto es, la línea entre uso religioso y colocarse en la iglesia era deliciosamente borrosa en el antiguo Egipto. Y los sacerdotes, siendo personas inteligentes que entendían cómo funcionaba el poder, no iban a aclarar esa distinción. La idea era que el dulce aroma del cannabis ardiendo llevaría las oraciones directamente a los dioses, y probablemente también hacía que todos en el templo se sintieran significativamente más cerca de esos dioses. Los egipcios eran muy buenos creando experiencias religiosas multisensoriales. El incienso, los cánticos, la arquitectura diseñada para que los rayos de sol entraran en ángulos específicos en momentos específicos, todo trabajaba junto para crear estados alterados de conciencia. El cannabis era simplemente una herramienta más en ese conjunto de herramientas teológicas. Pero aquí está lo realmente interesante. El cannabis incluso llegó a la vida después de la muerte. Los arqueólogos han encontrado rastros de resina de cannabis en envolturas de momias, en cámaras funerarias selladas durante 3 milenios, junto con los órganos en jarras canopas, los amuletos protectores, los textos funerarios pintados en las paredes. Lo que significa que alguien, hace 3.500 años, tomó la decisión consciente de que si iban a cruzar hacia la eternidad, necesitaban llevar cannabis con ellos. No es broma, no es interpretación generosa de la evidencia. Rastros químicos reales de cannabinoides en material funerario real. Y honestamente,
Si entiendes las creencias egipcias sobre el más allá, tiene perfecto sentido. El viaje a través del Duat, el inframundo, era peligroso. Tenías que pasar por 12 puertas, cada una guardada por demonios que te hacían preguntas. Tenías que pesar tu corazón contra una pluma de la verdad. Tenías que navegar ríos de fuego, enfrentar serpientes gigantes, convencer a dioses de que merecías continuar existiendo. Ese viaje suena estresante, extremadamente estresante. Si alguna vez hubo un momento para llevar algo que te ayudara a mantener la calma, sería ese. Disculpe, demonio guardián. Sé que mi corazón necesita ser más liviano que una pluma, pero ¿puedo primero tomar un momento para relajarme? Gracias. Eso es mejor. Bien, ahora pesemos este corazón. Las mujeres también usaban cannabis ampliamente en el antiguo Egipto, y esto es importante porque a menudo se pasa por alto. Las parteras egipcias eran fundamentalmente importantes en la sociedad. Traer nueva vida al mundo era sagrado, peligroso y doloroso. Las parteras recetaban preparaciones de cannabis para aliviar el dolor del parto, lo cual, considerando que esto era miles de años antes de la epidural, antes de cualquier anestesia moderna, antes incluso de entender básicamente cómo funcionaba el parto en términos médicos, era increíblemente valiente y compasivo. No tenían muchas herramientas. Tenían sus manos, su experiencia, hierbas que sabían que funcionaban, y oraciones a Taweret, la diosa del parto con cabeza de hipopótamo. Casi puedes escuchar el consejo pasando de partera a mujer en trabajo de parto. Respira, hija. Respira profundo. Ahora toma este aceite. Frótalo en tus sienes. ¿Sí, así? Los dioses están contigo. Tu madre hizo esto, y su madre antes que ella. El dolor es temporal. La vida que traes es eterna. Y pasa el aceite, por favor. Incluso la nobleza y la realeza usaban cannabis. Los faraones, esos semidioses vivientes que supuestamente eran perfectos en todos los sentidos, sufrían de migrañas. El peso literal de una corona de oro bajo el sol egipcio, más el peso metafórico de gobernar un imperio, mantener el Ma'at, orden cósmico, lidiar con sacerdotes ambiciosos, nobles celosos, vecinos hostiles y ocasionales hambrunas que la gente culpaba personalmente al faraón de no prevenir. Todo eso causaba dolor de cabeza. Los ungüentos de cannabis se aplicaban para aliviar esas migrañas reales. Textos médicos describen preparaciones específicas: cannabis molido mezclado con miel, mirra y aceite de sésamo, aplicado a las sienes mientras el paciente descansa en una habitación oscura con paños fríos sobre los ojos. Es básicamente un tratamiento de spa del antiguo Egipto, pero con mejor farmacología. En resumen, los egipcios no solo construyeron monumentos que han durado milenios, construyeron mecanismos de afrontamiento sofisticados. El cannabis no era una rebelión contra el orden social. Era una herramienta de supervivencia dentro de ese orden. Una forma de hacer que la vida bajo el sol brutal, el trabajo físico implacable y las expectativas religiosas imposibles fueran un poco más soportables. Cuando tus dioses exigen perfección ritual, tu clima exige sudor constante, tu faraón exige monumentos cada vez más grandes, y tu propio cuerpo exige descanso que no tienes tiempo de tomar, una pequeña planta verde que alivia el dolor, calma la mente y te ayuda a dormir a pesar del calor. Eso no es lujo, es medicina esencial. Y los egipcios, pragmáticos hasta el final, no se disculpaban por ello. Lo documentaron claramente en sus papiros médicos. Lo incluían en su ritual religioso. Lo llevaban a la tumba. Porque incluso después de la muerte, aparentemente, podías necesitar ayuda para relajarte. La eternidad es larga y mejor estar preparado. Para cuando el cannabis llegó a la antigua Grecia, los griegos ya habían perfeccionado 2 pasatiempos nacionales que definirían su civilización: discutir sobre absolutamente todo con intensidad casi violenta, y beber vino mientras hacían esa discusión. Naturalmente, una planta que fomentaba tanto la introspección como un leve caos filosófico
Encajaba en esa cultura como si hubiera sido diseñada específicamente para ella. Los griegos no inventaron el uso del cannabis. No inventaron mucho, para ser honestos, solo tomaron ideas de otras culturas y las refinaron hasta la perfección obsesiva. Pero lo que hicieron con el cannabis fue típicamente griego. Lo intelectualizaron, lo debatieron, lo categorizaron, lo convirtieron en tema de simposio donde hombres educados podían discutir durante horas sobre sus propiedades metafísicas. Para los griegos, nada era sagrado hasta que había sido debatido desde al menos 4 perspectivas filosóficas diferentes, cada una contradiciéndose mutuamente, todas afirmando haber encontrado la verdad fundamental. Y así comenzó la relación particularmente griega entre el cannabis y la filosofía, o como Platón podría haberlo llamado, con su amor por las metáforas elaboradas, la república del relax. Los muchos médicos griegos, siendo empíricos antes de que existiera esa palabra, escribieron sobre el cannabis en sus textos médicos con la precisión clínica que se esperaría de una civilización que básicamente inventó la medicina occidental. Hipócrates, el padre de la medicina, cuyo juramento todavía hacen los médicos modernos, mencionó el cannabis. Dioscórides, cuyo libro de farmacología se usó durante 1500 años, le dedicó una sección completa. Alababan su capacidad para tratar inflamación. Reducía la hinchazón de articulaciones, dolores de oído, aplicado como aceite caliente. No preguntes cómo entraba en el oído, era desagradable, y dolor del ser interior. Esa última frase es fascinante porque es posiblemente el primer diagnóstico registrado de ansiedad existencial. Los griegos inventaron la depresión filosófica. Por supuesto que necesitaban medicina para ella. No estaban exactamente enrollando porros bajo la Acrópolis. La técnica de fumar cannabis en papel era desconocida para ellos. En cambio, lo preparaban como los egipcios, en aceites, bálsamos, vinos medicinales, o lo quemaban como incienso en contextos médicos. Pero es seguro decir que el material estaba por ahí, disponible. Y se discutía con ese tono excesivamente serio que los griegos aplicaban a absolutamente todo, haciendo que incluso las cosas mundanas sonaran profundamente importantes. Imagina un simposio, que no era una conferencia académica como pensamos hoy, sino básicamente una fiesta de bebida estructurada para hombres educados. Un salón con columnas de mármol, sofás bajos donde los invitados se reclinaban, porque los griegos creían que sentarse derecho durante conversaciones profundas era vulgar. Mesas bajas con uvas, aceitunas, pan, vino diluido con agua, nunca vino puro, eso era para bárbaros. Y en algún lugar en la esquina, un brasero donde se quemaba incienso. Mirra, canela, cedro y sí, ocasionalmente cannabis. El humo se elevaba en columnas perezosas, retorciéndose hacia el techo abierto donde las estrellas comenzaban a aparecer. Y los filósofos, porque todos en Atenas se consideraban filósofos, comenzaban sus debates. Amigos míos, alguien comenzaría, con la entonación especial que los griegos usaban cuando estaban a punto de decir algo que consideraban profundo. ¿Y si la realidad que experimentamos es meramente una sombra de las verdaderas formas que existen en un reino más elevado? Asentimientos pensativos. Alguien murmurando, por supuesto, por supuesto. Otro comenzando un contraargumento que de alguna manera terminaría relacionado con geometría. Inevitablemente alguien en la esquina tosiendo un poco del incienso porque tomó un respiro demasiado profundo de humo aromático y ahora está pensando un poco demasiado intensamente sobre la naturaleza de las sombras. Los griegos no veían el cannabis como escandaloso. Lo veían como natural. Crecía silvestre en muchas partes de Grecia. Curaba dolencias, verificables. Y ocasionalmente, causaba el tipo de claridad repentina que hace que veas conexiones entre cosas que nunca habías notado antes. El tipo de momento aja, que arruina amistades porque no puedes explicarlo apropiadamente a alguien que no está experimentando ese momento contigo. ¿Lo ves? El número 3 es fundamental. Hay 3 lados en un triángulo, 3 partes del alma según Platón,
3 destinos que tejen el hilo de la vida. Todo está conectado. Sócrates, por favor, estamos hablando de impuestos. Los impuestos también son 3 cosas: dinero, obligación y resentimiento. ¿Lo ves? Los soldados griegos usaban cáñamo para curar heridas, envolviendo cortes con vendajes de cáñamo empapados en vino y aceite. La fibra tenía propiedades antimicrobianas naturales, que nadie entendía en términos científicos, pero que funcionaban lo suficientemente bien como para que se volviera práctica estándar. Mientras que los pensadores, los filósofos que querían elevarse por encima de las preocupaciones mundanas, probablemente usaban el cannabis de manera diferente. No para curar heridas físicas, sino para, según argumentarían, curar heridas en el entendimiento, cerrar brechas en la lógica, alcanzar verdades que la mente sobria no podía. Incluso Heródoto, ese cronista viajero eterno del mundo antiguo, ese hombre que escribía sobre todo lo que veía con el asombro de un turista perpetuo, escribió sobre los escitas y sus vapores jubilosos. Los griegos lo admiraban, como admiraban todas las cosas exóticas de otras culturas, pero también pretendían estar ligeramente por encima de tal comportamiento. Ya sabes, de la manera en que la gente moderna admira los retiros de meditación vipassana en India, pero nunca realmente va porque suena incómodo y su espalda tiene problemas. No es que los filósofos griegos necesitaran cannabis para pensar profundamente. Ya cuestionaban absolutamente todo sin ayuda de sustancias: dioses, leyes, moralidad, el propósito del arte, la naturaleza de la belleza. ¿Por qué las mujeres eran tan difíciles de entender? ¿Por qué las sandalias causaban ampollas incluso después de años de uso? El cannabis solo ayudaba a hacer que esas preguntas se sintieran aún más urgentemente importantes. Daba ese sentimiento de que estabas al borde de un gran descubrimiento, que solo necesitabas pensar un poco más claramente, y todo el universo se revelaría. Por supuesto, a la mañana siguiente, cuando intentabas explicar esa gran revelación a tu amigo sobrio, generalmente salía como: ¿ves? La virtud es como un círculo, pero también es una línea. Círculo, línea, virtud, ¿lo entiendes? Y tu amigo te miraba con preocupación y sugerí que bebieras agua y comieras algo. Así que mientras Atenas debatía el significado de la virtud en debates públicos formales, mientras Esparta entrenaba a niños para ser máquinas de guerra, mientras Tebas trataba de decidir qué hacer con su sagrado batallón de amantes, en algún lugar en un jardín tranquilo con vista al Mediterráneo, un filósofo menos conocido probablemente estaba mirando fijamente un olivo durante 2 horas, completamente convencido de que el árbol finalmente lo entendía. Y honestamente, eso es lo más griego que ha pasado jamás. No el drama de los mitos, no las guerras épicas, sino un hombre, solo, en un jardín, convencido de que está teniendo una conversación profunda con un árbol, y sintiéndose genuinamente iluminado por ella. Los griegos no necesitaban al cannabis para ser brillantes, ya eran brillantes, pero les daba una excusa para tomar sus brillantez un 15% demasiado en serio, y en el proceso crearon filosofía. Cuando el cannabis llegó flotando hacia la Europa medieval, llevado por comerciantes que viajaban rutas cada vez más establecidas desde el este, el continente ya había desarrollado un sistema refinado y muy europeo para manejar nuevas ideas, temerlas profundamente, prohibirlas oficialmente, y luego usarlas en secreto de todos modos mientras pretendían que no existían. El cáñamo había estado en Europa durante siglos para ese momento. Las fibras, las cuerdas, las velas de barcos, todo eso era completamente aceptable. Nadie pensaba 2 veces sobre ello. Pero en el momento en que alguien, probablemente un monje con demasiado tiempo libre y demasiada curiosidad, decidió prender fuego a las flores en lugar de hilar los tallos, la Iglesia Católica se involucró de la manera en que solo la Iglesia Católica podía, con horror dramático, condena moral absoluta y una hipocresía tan densa que casi era admirable. Para ser completamente justos con la Europa medieval, no estaban exactamente de humor para experimentación.
Entre cruzadas interminables, hambrunas cíclicas, la peste negra eliminando 1/3 de la población cada pocas generaciones, y la creencia genuina de que el demonio vivía en cada sombra, y cada mujer con conocimiento de hierbas era probablemente una bruja. La gente apenas se mantenía unida psicológicamente. La Iglesia controlaba absolutamente todo lo que importaba: ley, medicina, educación, tu probabilidad de ir al cielo o al infierno, cuándo comer, cuándo ayunar, a quién podías casarte, cómo debías vestirte. Y definitivamente no estaban emocionados por sustancias que hacían que los campesinos se rieran durante los sermones, o, peor aún, comenzaran a cuestionar por qué exactamente el Papa necesitaba 3 palacios mientras ellos comían pan de centeno mohoso. Aún así, el cannabis se escurrió por las grietas de la sociedad medieval como el agua encontrando su camino a través de piedra. Los monjes, irónicamente, fueron los principales cultivadores. Cultivaban cáñamo en jardines de monasterios para hacer pergaminos y cuerdas de oración. Todo mientras escribían tratados sobre los peligros de las hierbas pecaminosas, que alteraban la mente y alejaban a los hombres de Dios. Es seguro asumir, basándose en la naturaleza humana universal y la historia documentada de monjes haciendo cosas que no se suponía que hicieran, que al menos uno de ellos probó el producto. Imagina a un monje, llamémoslo hermano Anselmo, en su celda de piedra en algún monasterio remoto en lo que hoy es Alemania. Es el año 1147. Afuera, el viento aúlla contra las paredes de piedra. Adentro, una sola vela parpadea. Ha pasado todo el día copiando manuscritos, su espalda duele, sus ojos están cansados, y está cuestionando seriamente sus votos de pobreza, castidad y obediencia en ese orden específico. Ve las flores de cannabis secándose en el rincón, destinadas a convertirse en aceite medicinal. Ve el brasero donde se quema incienso durante las oraciones, y piensa, ¿qué pasaría si...? 10 minutos después, el hermano Anselmo está convencido de que finalmente entiende la Trinidad. No puede explicarlo con palabras, pero lo siente. Todo tiene perfecto sentido. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos son como diferentes formas de agua, sólido, líquido, gas. ¿Lo ves? ¿Lo ves? A la mañana siguiente, durante la confesión, probablemente murmuró algo sobre tentaciones del maligno, mientras el abad lo miraba con sospecha y hacía una nota mental de revisar el suministro de hierbas medicinales del monasterio más cuidadosamente. Para el siglo XIII, médicos y boticarios en toda Europa estaban recetando discretamente aceite de cannabis para dolor, fiebre y lo que llamaban delicadamente aflicción femenina o histeria, que eran términos médicos medievales para cualquier emoción que una mujer experimente, que hagamos que los hombres se sientan incómodos, que prácticamente era todo. El cannabis funcionaba para muchas de estas condiciones, lo que paradójicamente lo hacía más sospechoso. Cualquier cosa que curara el sufrimiento sin intervención divina clara, sin peregrinación requerida, sin donación al monasterio local, levantaba cejas y eventualmente inquisiciones. La Iglesia prefería que sus milagros vinieran del cielo, no del jardín de atrás de alguien. Los textos médicos medievales son fascinantemente cautelosos en cómo discuten el cannabis. Nunca dicen directamente, esto te hace sentir eufórico, o esto altera tu percepción de la realidad. En cambio, usan lenguaje elaboradamente codificado. Calma los espíritus inquietos. Trae paz al alma atribulada. Alivia las preocupaciones excesivas de la mente. Todo el mundo que leía estos textos entendía lo que realmente significaban. Pero mantener la ficción era importante. Era como si el mundo medieval entero estuviera en un acuerdo tácito para nunca decir explícitamente lo que todos sabían. Mientras tanto, viajeros que regresaban de las cruzadas traían historias inquietantes sobre el este. Antros de hachís en Jerusalén, Damasco, El Cairo. Cuartos oscuros llenos de sarracenos fumando sustancias extrañas, riéndose en idiomas incomprensibles.
aparentemente no matándose entre sí por un momento, lo cual para los cruzados que acababan de pasar meses asesinando personas en nombre de Cristo, encontraban profundamente desconcertante. Los cronistas europeos describían estas escenas con horror fascinado. Los infieles, escribían con plumas temblorosas, fuman locura directamente en sus almas. Traducción: se veían felices, relajados, en paz consigo mismos. Y eso obviamente era obra del demonio. La alegría sin sufrimiento previo era sospechosa. La paz sin penitencia era herética. El placer sin culpa era definitivamente satánico. Antes de mucho tiempo, el cannabis se unió a la lista en constante crecimiento de cosas que la Iglesia desaprobaba oficialmente. Rituales paganos, herejía, mujeres leyendo, mujeres hablando demasiado fuerte, mujeres en general, baños frecuentes, sospechosamente lujoso, sonreír demasiado, y ahora los buenos ánimos inducidos por plantas. Oficialmente, fue etiquetado como hierba del diablo en varios decretos eclesiásticos. Extraoficialmente, seguía siendo usado por parteras que sabían que aliviaba el dolor del parto, por herbolarios que trataban el insomnio, por ancianos con artritis que hacían que cada movimiento fuera agonía, y por cualquier persona con dolor crónico de espalda y una visión realista de las prioridades de Dios. Estas mujeres, especialmente las herbolarias y parteras, eran peligrosamente competentes. Conocían plantas que curaban, plantas que mataban, plantas que prevenían el embarazo, plantas que causaban abortos, y sí, plantas que hacían que el dolor fuera tolerable. Ese conocimiento las hacía invaluables para sus comunidades y absolutamente aterradoras para la Iglesia, porque si una mujer analfabeta en una aldea podía curar enfermedades que los médicos de la universidad no podían, si podía aliviar sufrimiento que los sacerdotes decían que era castigo divino, si podía controlar la fertilidad de una manera que amenazaba el mandato de «creced y multiplicaos». Entonces, ¿qué autoridad real tenían los hombres educados de la Iglesia? Así comenzó la caza de brujas, aunque no se llamaba así todavía. Mujeres fueron acusadas de brujería, que era código medieval para «sabe demasiado sobre plantas». Sus jardines fueron destruidos, sus libros de remedios quemados, ellas mismas interrogadas, torturadas y a veces ejecutadas. El cannabis estaba en muchos de esos jardines prohibidos, no porque fuera mágico, sino porque funcionaba, y en la Europa medieval, competencia femenina era más peligrosa que cualquier demonio. Pero aquí está la magnífica hipocresía de todo esto. Mientras la Iglesia condenaba públicamente el cannabis y cualquier cosa asociada con placer o alteración de conciencia, los mismos monasterios que escribían esas condenas estaban cultivando las plantas. Los mismos sacerdotes que predicaban contra las hierbas del diablo las usaban cuando les dolía la espalda. Las mismas autoridades que quemaban a mujeres por herbolaria consultaban discretamente a esas mismas mujeres, las que sobrevivían, cuando enfermaban sus hijos. Así que Europa logró tomar una planta versátil, práctica e inofensiva y convertirla en una crisis moral completa. Algo perfectamente europeo. El cáñamo permaneció legal mientras se comportara, mientras se mantuviera siendo cuerda y velas y papel. Pero en el momento en que esa misma planta insinuaba placer, comodidad, alivio del sufrimiento sin suficiente penitencia primero, fue excomulgada del ámbito de lo aceptable. Y así comenzó la tradición más larga de Europa: estar absolutamente aterrorizado y completamente dependiente de exactamente la misma cosa. Necesitar algo desesperadamente, mientras simultáneamente lo condenas públicamente. El cáñamo tejía las velas de sus barcos, y luego perseguían a personas por fumar la flor de la misma planta. Para finales de la Edad Media, para cuando el Renacimiento comenzaba a iluminar los bordes de Europa con su redescubrimiento del pensamiento clásico y su énfasis en el razonamiento humano sobre dogma religioso, el cannabis había hecho lo que la mayoría de los humanos no podían: sobrevivir todo. Había sobrevivido a los romanos, a las invasiones bárbaras, a Carlomagno,
a las cruzadas, a la peste negra, a la Inquisición. Los imperios subían y caían. Los papas morían y eran reemplazados. Las catedrales se construían durante siglos. Y a través de todo eso, en jardines de monasterios y parcelas de campesinos y campos de nobles, el cannabis seguía creciendo. Porque resultaba que lo que realmente determina si una planta sobrevive no es si es sagrada o prohibida, medicinal o recreativa, aprobada por la Iglesia o condenada por el Papa, es si es útil. Y el cannabis, en sus muchas formas, era imposiblemente útil. Europa usaba cáñamo para absolutamente todo lo que requería fibra fuerte. Las cuerdas, las velas, la ropa de los pobres, el papel donde Gutenberg eventualmente imprimiría su Biblia, irónico considerando, las redes de pesca que alimentaban a millones. La era de la exploración que estaba por venir. Esa era donde los europeos navegarían a través de cada océano y descubrirían lugares donde ya vivía gente. Eso fue básicamente impulsado por cáñamo. Colón navegó a América en barcos donde prácticamente cada cuerda, cada vela, cada pieza de cordaje era cáñamo. Los británicos eventualmente construirían el imperio más grande de la historia humana parcialmente sobre la base de su marina real, cuya superioridad dependía de, lo adivinaste, cáñamo. Toneladas de él. Así que mientras la Iglesia predicaba sobre el peligro de las hierbas demoníacas, mientras los inquisidores quemaban a mujeres en la hoguera por conocimiento de plantas, mientras Europa entera fingía horror ante la idea de alterar la conciencia a propósito, cada barco que zarpaba, cada cuerda que se ataba, cada trozo de ropa áspera que vestían los campesinos, estaba hecho de cannabis. La prohibición nunca se trataba de la planta. Se trataba de controlar quién podía usarla, cómo podían usarla, y asegurarse de que cualquier placer derivado de ella viniera con suficiente culpa para mantener a las personas obedientes. Pero las plantas no escuchan decretos papales. Simplemente siguen creciendo. Y la gente, sin importar cuánto miedo les impongas, eventualmente encontrará maneras de aliviar su dolor. Incluso si tienen que hacerlo en secreto. Incluso si tienen que mentir al respecto. Incluso si tienen que llamarlo medicina cuando realmente solo quieren dormir sin dolor por una noche. Europa medieval enseñó al cannabis su lección más importante, que podía ser simultáneamente esencial y prohibido, necesario e ilegal, adorado e perseguido. Era una lección que la planta nunca olvidaría, y una que definiría su relación con la humanidad durante los siguientes 500 años. Así que cuando alguien te pregunta, ¿cuándo empezó la gente a fumar marihuana? La respuesta honesta es, nadie lo sabe exactamente. Y también, siempre. Y también, nunca de la manera que piensas. Porque esa pregunta asume que hay un momento, un lugar, una persona específica que fue la primera. Pero la historia no funciona así. La historia es complicada, es desordenada. Es miles de momentos separados esparcidos por continentes y milenios, cada cultura descubriendo la misma planta y llegando a sus propias conclusiones sobre qué hacer con ella. Los escitas la quemaban en carpas selladas para hablar con sus muertos, su humo mezclándose con duelo y memoria. Los indios la bebían para hablar con sus dioses, convirtiendo la alteración de conciencia en sacramento. Los chinos la documentaban meticulosamente, atrapados entre los taoístas que decían que habría puertas de percepción y los confucianos que decían que habría principalmente puertas a la pereza. Los persas la filosofaban, convirtiendo cada inhalación en una pregunta sobre la naturaleza de la realidad. Los egipcios la momificaban, literalmente llevándola a la muerte porque incluso la eternidad sonaba larga y potencialmente estresante. Los griegos la debatían, porque los griegos debatían todo, convirtiendo una simple planta en pretexto para simposios de 6 horas sobre epistemología. Y los europeos medievales, fieles a su carácter, la condenaban mientras la usaban, desarrollando un nivel de hipocresía tan refinado que casi era un arte. Lo extraordinario no es que la humanidad descubriera el cannabis, es que nunca lo olvidamos.
a través de imperios ascendiendo y cayendo, a través de libros quemados y templos derrumbados, a través de inquisiciones y prohibiciones y persecuciones. Esta planta siguió creciendo. Porque resulta que controlar la naturaleza es relativamente fácil con suficiente tecnología. Pero controlar la curiosidad humana es imposible. Y tal vez esa es la lección real aquí. No que nuestros ancestros fueran adictos o iluminados, pecadores o santos. Es que eran humanos. Fundamentalmente, reconociblemente humanos a pesar de los miles de años que nos separan. Buscaban las mismas cosas que buscamos ahora. Alivio del dolor, respuestas a preguntas imposibles, conexión con algo más grande que ellos mismos. Y ocasionalmente solo una noche de sueño decente después de un día brutal. Y a veces, solo a veces, encontraban esas cosas en el humo de una fogata en una estepa siberiana hace 7000 años. O en un jardín persa bajo estrellas tan densas que el cielo parecía más luz que oscuridad. O en un templo hindú donde el humo de incienso se mezclaba con cánticos hasta que no podías distinguir dónde terminaba tu voz y comenzaba el cosmos. La próxima vez que alguien diga que fumar hierba es moderno, es rebelde, es contracultural, recuérdales esto. Es probablemente la tradición humana más antigua que todavía practicamos de manera reconocible, más antigua que la mayoría de las religiones organizadas, más antigua que la escritura, más antigua que las pirámides de Egipto, más antigua que la idea misma de gobierno. Desde las cuevas de Asia Central hasta los palacios de Bagdad, desde los templos de la India hasta los laboratorios del Renacimiento, desde los monasterios medievales hasta tu vecindario hoy. El cannabis ha sido testigo de toda la historia humana registrada. Ha visto civilizaciones nacer, crecer, conquistar y colapsar. Ha sobrevivido a cada imperio que alguna vez trató de controlarlo. Y sigue aquí, verde, obstinado, resiliente, esperando pacientemente el próximo capítulo de su larga, extraña y completamente humana historia. Porque al final, esta nunca fue realmente una historia sobre una planta. Fue una historia sobre nosotros, sobre lo que buscamos, lo que tememos y lo que estamos dispuestos a prohibir en nombre del control. El cannabis no nos cambió, solo nos mostró quiénes ya éramos. Curiosos hasta el punto de la imprudencia, creativos hasta el punto de la obsesión, contradictorios hasta el punto de la hipocresía, eternamente en busca de algo, cualquier cosa, que haga que este extraño, hermoso, frecuentemente doloroso mundo tenga un poco más de sentido. Los escitas tenían razón sobre una cosa. El humo realmente lleva cosas hacia arriba. Oraciones, deseos, esperanzas, preguntas sin respuesta. Y tal vez no llegan a los dioses. Tal vez solo flotan en el aire por un momento antes de dispersarse. Pero por ese momento, por ese breve espacio entre la inhalación y la exhalación, entre la pregunta y el silencio, sentimos algo: conexión, alivio, comprensión, o al menos la ilusión de comprensión, que para los humanos luchando con la conciencia de nuestra propia mortalidad, frecuentemente es suficiente. Así que aquí estamos, miles de años después, todavía debatiendo la misma planta, todavía argumentando sobre si es medicina o droga, sagrada o profana, peligrosa o beneficiosa, todavía tratando de controlarla, prohibirla, regularla, taxonomizarla, medicinalizarla, legaliza, criminaliza, todavía sin poder decidir qué hacer con ella. Y el cannabis, paciente como solo las plantas pueden ser pacientes, simplemente sigue creciendo. En campos legales y jardines ilegales, en invernaderos médicos y cultivos clandestinos, en laboratorios donde científicos finalmente entienden sus compuestos químicos y en rituales donde la ciencia no importa tanto como la intención. Sigue aquí, como siempre lo ha estado, como probablemente siempre estará, esperando que la humanidad finalmente decida qué historia quiere contar sobre ella. Si será una historia de medicina, de recreación, de espiritualidad, de industria, de arte. Probablemente será todas esas cosas.
porque ese siempre fue el secreto del cannabis. Nunca fue solo una cosa, era un espejo. Y lo que cada civilización veía en ese espejo decía más sobre ellos que sobre la planta. Los chinos vieron orden y balance. Los indios vieron divinidad y éxtasis. Los persas vieron preguntas sin respuesta. Los egipcios vieron eternidad. Los griegos vieron más preguntas. Los romanos vieron utilidad. Los árabes vieron poesía. Los cristianos medievales vieron pecado y también secretamente vieron alivio. ¿Y nosotros? ¿Qué vemos? Eso todavía se está decidiendo, pero si la historia nos enseña algo, es esto. La relación entre humanos y cannabis no terminará pronto, no puede terminar. Está demasiado entrelazada con quiénes somos, con cómo exploramos la conciencia, con cómo manejamos el dolor, con cómo buscamos significado en un universo que frecuentemente parece no tener ninguno. Así que la próxima vez que veas cannabis, en cualquier forma, recuerda, no estás mirando solo una planta. Estás mirando un registro viviente de miles de años de historia humana. Un testigo silencioso de todo lo que hemos sido y todo lo que aún podremos ser. Está en cada cuerda que los marinos medievales ataron. En cada vela que llevó exploradores a través de océanos desconocidos. En cada pergamino donde monjes copiaron conocimiento antiguo. En cada ritual donde místicos buscaron lo divino. En cada jardín donde herbolarias curaron cuando los médicos fallaron. En cada momento de dolor aliviado, de insomnio vencido, de ansiedad calmada. Y seguirá estando aquí, creciendo obstinadamente. Mucho después de que hayamos olvidado por qué alguna vez pensamos que teníamos el derecho de prohibirlo. Las plantas no se preocupan por la política humana. Solo siguen haciendo lo que las plantas han hecho durante millones de años. Crecer hacia la luz, adaptarse al entorno y esperar. Tal vez algún día, finalmente aprenderemos la lección que el cannabis ha estado tratando de enseñarnos durante estos 7,000 años. Que no todo necesita ser controlado. Que no todo placer necesita venir con culpa. Que el alivio del sufrimiento no requiere permiso divino o burocrático. Que a veces una planta es solo una planta. Y a veces eso es suficiente. Buenas noches. Que tus sueños sean tranquilos. Tus preguntas queden en pausa hasta mañana. Y que encuentres, como todos esos buscadores antiguos a través de los milenios, un poco de paz en este extraño y maravilloso viaje de estar vivo.